Que pago poco a mi vendedor, pues entonces, ¿cuánto tengo que pagarle? Esta es la expresión de muchos empresarios que se ven en la disyuntiva de si pagar más o pagar menos. Bienvenido a Enfoque en Ventas, el canal dirigido a ti, amigo empresario, gerente de ventas, líder comercial, en donde mi misión es transmitir, ofrecer contenido de valor para que aprendas a dirigir a tus fuerzas de ventas y las lleves a resultados. Te agradeceré cualquier comentario al respecto de este video y de cualquiera de los videos. Te prometo que los voy a contestar personalmente. En este tema yo creo que hay mucho que debatir. Es un tema que llega a ser acalorado muchas veces porque el vendedor se siente mal pagado y el empresario siente que está pagando de más. De hecho, esto tiene historia. Cuando hablo con un empresario, cuando tengo el gusto de trabajar con ellos y vemos la parte de retribución a vendedores, siempre me dicen, Enrique, yo antes pagaba y bien, pero me cansé. Puros vendedores que no me han dado resultados. Ya estoy cansado. Ahora les pido que me demuestren y les pago. Les entiendo porque esto no es fácil, porque hay muchos vendedores que no dan resultados. No todos, hay vendedores buenos. Y efectivamente tomamos decisiones al respecto de cómo pagarles basados en la mala experiencia. De hecho, muchos empresarios quieren migrar a modelos 100% comisionistas para evitar muchos problemas. Y bueno, no está mal que podamos tener un modelo comisionista. Yo eso lo apoyo también, pero hay que saber cuándo y hay que saberlo hacer. De hecho, tengo un video en el canal que se llama ¿Cuánto pagar de comisión al vendedor? Hay otro que se llama ¿Cuánto pagar al vendedor? El salario, donde hablo solo del salario. Y hay otro video en donde hablo de la diferencia entre un vendedor que recibe salario y un vendedor recibe comisiones para que tú sepas cuál es el modelo que más te conviene. Pero hoy quiero hablar del cuánto. Hablemos de cantidad, porque creo que esa es una de las preocupaciones más importantes. De hecho, muchos empresarios me dicen, yo no estoy peleado con cuánto. El problema es que yo soy el que da, yo soy el que arriesga. El vendedor simplemente cobra sus 3 meses de prueba y se va. Y vuelvo a insistir, lo entiendo. Claro, hay muchas cosas que entran ahí en juego para saber dónde está el problema. ¿Sí? Muchas veces no se supervisa bien el vendedor, se espera demasiado tiempo y efectivamente la empresa termina perdiendo porque el vendedor no da resultados. Pero hoy hablemos de cuánto. Y para hablarte de cuánto, déjame decirte que desafortunadamente no existen fórmulas universales como para decir, utiliza esta fórmula y te va a sacar el salario de la comisión. No, no es por ahí. Pero lo que sí quiero transmitirte hoy, lo que sí quiero mostrarte son algunos criterios importantes para que tú sepas si es lo que estás pagando es justo, si corresponde al trabajo, si eso es lo que se paga. Déjame enseñarte unas diapositivas. Para hablar de cuánto, que implica una cantidad, pensemos en un monto, pues ese monto debe estar constituido por una serie de elementos que nos van a dar un total. No vamos a hablar solo de cuánto de salario o cuánto de comisiones, sino de cuánto en total va a percibir un vendedor, para saber si esa cantidad es justa, corresponde a su trabajo y lo motiva. Porque efectivamente existen muchas situaciones en donde al vendedor se le paga muy poco, no corresponde a su trabajo e incluso no es justo. Entonces, para hablar de cuánto, yo quiero que pensemos en 4 elementos. De hecho, perdón, antes que nada quiero separar. Hay los modelos 100% comisionistas y los modelos mixtos. Si queremos hablar de cuánto en la parte de comisiones, para eso hay otro video que en el canal, de cuánto debo de pagar de comisión. Hoy voy a hablar sobre un modelo mixto. Las ventajas, las desventajas de un modelo u otro también están en otro video. Hoy quiero hablar de cuánto en cuanto a la composición
del total del ingreso del vendedor, pero en un modelo mixto. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar, uno, una retribución fija, una parte del salario fija, cuya frecuencia puede estar dada, pago semanal, quincenal o mensual. Esta retribución es fija y bueno, queremos saber cómo de cuánto va a ser, ¿no? Luego hay otro elemento que es la parte de la compensación variable, en donde a su vez se puede componer de dos elementos, las comisiones e incluso bonos. Las comisiones se pueden pagar mensualmente en una fecha determinada o de forma inmediata una vez que se cobre. Eso ya entra en las políticas de la empresa. Las comisiones, como lo hemos platicado, pueden ser fijas, pueden ser variables, pueden ser por escalas, de manera ascendente, de manera descendente, incluso hay diferentes modelos para hacerlo. Tampoco vamos a hablar necesariamente de eso a detalle. Yo quiero hablar de cuánto para que tú digas, le estoy pagando al vendedor bien de manera justa. Esa es la idea. Y otra forma de compensar es con el bono. Ese bono puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral, anual, o puede ser por un objetivo concreto una vez, no sé. Aquí fíjate cómo está el signo de interrogación, cuánto de retribución, cuánto de comisión, cuánto del otro, para ir conformando la idea y ver esto de manera integral. Acuérdate que lo que te voy a dar no es una fórmula, te voy a dar criterios para que tú sepas si estás pagando bien o no. Existen otras formas de compensación que también tiene que ver con resultados o con el modelo que tú le ofreces a tu vendedor y que implica pues, toda una serie de formas, que si vales de despensa, que si seguro de gastos médicos mayores, no me refiero a las prestaciones de ley que están ahí abajo, incluso lo puse abajo porque eso es una cuestión de ley que se tiene que cumplir. Que si se lo das, no se lo das, eso ya es otro tema, no es tema de este video. Entiendo muchas situaciones en ese sentido, pero la verdad es que la ley obliga a pagar la prestación social al trabajador. Así que eso va aparte. Vamos a darlo como algo que tiene que hacerse, que no es opción, ¿no? Pero en estas otras formas de compensación puede haber muchas cosas que le des, que si le das un auto, que si el auto se lo puedes luego vender a precio especial, que si le puedes dar, no sé, alguna herramienta que tú le otorgues, etcétera. Hay muchas formas y que es parte de todo lo que compone, lo que él obtiene en ese trabajo. En este sentido, bueno, la pregunta es, ok, ¿cuánto de salario, cuánto de variables y qué otras formas de compensación puedo yo ofrecer para retribuir bien a mi vendedor y que se sienta bien pagado y yo le pueda exigir resultados y todos tengamos un ganar, que esa es la situación. Entonces te voy a hablar de 3 situaciones con 3 ejemplos para que tú tengas idea. Por un lado del ejemplo en sí mismo y los criterios que se aplican para pagar de una forma u otra. Sin embargo, para poder hacer esto necesitamos tener bien claro cuáles son las actividades del vendedor, porque aquí empiezan las confusiones. Un vendedor tiene actividades que se llaman directas en relación a la venta. Cuando está hablando con el decisor, cuando tiene una cita, ya sea presencial o virtual, con el decisor, cuando está negociando, cuando se está comunicando de alguna otra forma, hasta por un WhatsApp, pero en ese momento está concentrado y enfocado en la venta, y otras actividades que se llaman indirectas y que al llevarlas a cabo repercuten en el resultado de una forma u otra, pero no es en sí mismo vender, son actividades relacionadas con la venta. Por ejemplo, prospectar, pues es una actividad que tiene que hacer el vendedor cuando tiene que buscar él a los prospectos, pero que no le va a dar, no significa estar vendiendo, es hacer cosas para llegar a vender, eso es muy diferente. Hay empresas en donde el marketing digital está tan bien aplicado que el vendedor solamente convierte, no prospecta. O hay situaciones en donde el vendedor recibe al cliente que llega al punto de venta o al prospecto. Sin embargo, independientemente de una u otra cosa, tú tienes que saber qué va a hacer tu vendedor para saber cómo lo vas a compensar, cómo le vas a pagar. Entonces, actividades indirectas puede ser prospectar, hacer llamadas para conseguir citas, que si me contesta la secretaria, que si me contesta el conmutador, que si no me contestan. Los traslados, cuando se trata de ir a la oficina del prospecto, si me tardo 25 minutos, oye, eso me impacta en el tiempo y tienen que compensarme de alguna forma. Ahí es donde entra el salario.
¿sí? Si se va a trasladar, si hay tiempo de espera. También es importante entender en la ciudad en que está, cuántas citas puede hacer, cuánto tiempo se lleva, si tiene que hacer reportes, si tiene que utilizar el CRM, si tiene que cotizar, que a veces las cotizaciones son muy complicadas, o cualquier otra actividad, incluso hay vendedores que entregan el producto, etcétera. Entonces, cuando tenemos considerado todo esto y sobre todo la complejidad de lo que hacemos como vendedores, entonces podemos pensar en modelos. Aquí te voy a dar un modelo, de hecho te voy a dar 3 modelos. Te voy a pedir un favor, no consideres los números que están ahí ni definitivos, ni siquiera como un modelo. Es una idea para que tú sepas cómo retribuir a tu vendedor. En este modelo, estamos hablando de vender un producto o servicio de complejidad media. No es algo muy difícil de vender, pero tampoco muy fácil de vender. Algo muy fácil es aquel en donde llega el prospecto, la transacción es rápida y se lo das. Cuando es medianamente complejo, hay un proceso, hay un tiempo, pero no como los más complejos que o es difícil de colocar inmediatamente o hay varios decisores o se llevan tiempo. En este caso, hablamos de complejidad media y puedes hacer una composición de fijo y variable del 30 y 70. ¿Por qué 30? Bueno, porque hay que compensar todos los tiempos que se lleva en todas esas actividades indirectas. Pero la puerta más fuerte de su retribución va a ser el variable con el 70%. No es 30-70 el modelo único, puede ser 25-75, 80-20 o al revés, dependiendo de lo que venda, 50 y 50. Eso se lo dejo a ustedes, porque ustedes son los que tienen que hacer los números para conocer el costo del producto, todos los costos relacionados con el vendedor y todos los demás cálculos que hay que hacer para saber si está bien 70 o 75 o 60, etcétera, etcétera. Aquí te doy una idea. En este caso, se trata de un producto o servicio de complejidad media y el empresario decide decir, a ver, te voy a dar 30% de tu ingreso por la parte fija y 70% más o menos por la parte variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, decide pagarle 6,750 pesos de fijo y según sus cálculos, porque hay que hacer cálculos, puede obtener comisiones por 15,750 promedio. Estamos hablando aquí de que este vendedor puede ganar aproximadamente 22,500 pesos si es que hice bien la suma. Es cuestión de sumar. Ahora, no es la única forma en que lo vas a compensar. Le puedes dar otras cosas como vales de despensa, caja de ahorro, la gasolina, porque pues, hay empresas que dicen, yo no te pago la gasolina, págatela tú. Un uniforme, una herramienta, etcétera, 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 y cualquier otra forma de compensación. Desde luego, como les dije, ahí están las prestaciones de ley, porque si es un empleado al que le pagas, pues tiene que tener prestaciones de ley. Entonces, es una idea. Yo lo que quiero, insisto, y lo voy a repetir varias veces en el video, es que tengas una idea de los componentes del ingreso total y los criterios para determinarlo. Por ejemplo, en este otro segundo modelo, que no se movió nada porque lo único que cambia es la parte de la complejidad. Aquí estamos hablando ahora de un producto o servicio de complejidad muy alta. En este tipo de modelos también se puede compensar con un 30-70, pero la parte variable es muy fuerte. Por ejemplo, este es un modelo que aplica ventas técnicas, por ejemplo, ventas consultivas. Entonces ahí le puedes dar un salario de 18,000, que ya no es lo mismo que 6,000, y una compensación variable que le pueda dar ingresos de 42,000 o más. Pero estamos hablando de productos de alta complejidad, con un buen margen para la empresa y que te permite compensar hacia el vendedor. Pero ¿dónde te tienes que fijar? En la parte del 30-70, 80-20, 65-35, de cuánto le vas a dar de fijo y cuánto le vas a dar de variable. Esto también depende de otras consideraciones que al final te lo voy a decir. Pero lo que yo quiero es darte un modelo para decir el vendedor está bien pagado, ¿sí? Corresponde a lo que hace. Fíjate cómo aquí, por ejemplo, en otras formas de compensación se le da algo que no le das en otros modelos. Pero aquí le puedes dar seguro de gastos médicos mayores, le puedes dar algún ofrecimiento especial que diferencie de otras formas, porque aquí el vendedor tiene que estar bien retribuido. Es importante. Entonces, sobre la base del 30-70 con 18 y 42, es un ejemplo. Y el tercero que te quiero mostrar es al revés. En este caso, el producto o servicio
es de baja complejidad, se puede colocar fácilmente, de tal manera que el vendedor no va a hacer mucho esfuerzo. Y entonces la retribución es al revés. Lo fuerte es el salario y la parte variable es lo menos. ¿Sí? Aquí, en este caso, puede ser que igual siga haciendo las mismas actividades, pero de una manera menos compleja. Los ciclos de venta también sean mucho más cortos, no sea muy complicado venderlo, hay demanda, o sea, hay varias razones. Entonces tú dices, bueno, le voy a dar 70-30, que puede ser, insisto, 60-40, 75-25, como sea. Entonces fíjate cómo aquí, en este caso, se le paga un salario de 12,000 pesos y se le da una variable menor. Esto también puede haber un modelo parecido, por ejemplo, para vendedores que atienden distribuidores. Les puedes dar 80% de fijo y 20% de variable. Hay incluso empresas que no dan variable, solamente dan un salario alto por atender, por ejemplo, a distribuidores. Entonces, insisto y vuelvo a insistir, hoy lo que te quiero dar son ideas para saber cuánto le vas a pagar. El numerito ya dependerá de tus cálculos financieros. Hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Desde luego, el primero que nada es los costos. No puedes regalar por regalar el dinero. Tampoco debes de darle poquito cuando le puedes dar más. Así que el análisis de costos es muy importante, la parte financiera. También el pagarles menos o más depende de cómo tengas clasificados a tus vendedores. No es lo mismo un vendedor junior que un vendedor senior o un cuenta clave. Los salarios son diferentes, las condiciones de retribución son diferentes. También la plaza pega, o sea, hay en la República Mexicana donde estamos nosotros, hay estados donde se les paga muy poquito y así se paga. Hay estados como Veracruz que pagan poco, hay estados como Monterrey que pagan más y en donde el vendedor es mucho más exigente y no es fácil que lo contrates con pocos salarios. No digo que sea imposible, no digo que no se pueda, no digo que no exista el modelo. Ojo, esto ya tiene que ver con reclutamiento y otras cosas. Pero sí es importante saber eso, porque si tú quieres ofrecer, por ejemplo, lo que debería de ser de unos 18 o 20 mil, le quieres pagar 8 o 10 mil, pero ni caso te van a hacer los candidatos. El sector también es importante, yo digo como referencia, no se trata de imitar, lo he dicho mucho en los videos, no hay que imitar al competidor, pero sí hay que saber cuánto se paga. Por ejemplo, cuando antes se pagaba en la publicidad el 15%, que ha variado, pues era así como que la comisión del sector, eso se paga. Miren, yo soy enemigo de eso. Yo lo que prefiero es que hagas tus números, porque a lo mejor en lugar del 15 le puedes dar el 16 o el 13, o en otros casos de la comisión del 5, a lo mejor le puedes dar el 5.6 al 6 y hacer más competitiva tu oferta para los vendedores. Desde luego que no se trata de regalar el dinero por regalarlo, va de la mano. Esto va de la mano con cómo supervisas, cómo controlas los objetivos que tienes con el vendedor, los resultados que esperas, la comunicación, la retroalimentación. Porque muchos empresarios han cometido el error de decir, pues te voy a pagar bien y lo dejas solo y entonces te esperas un mes, no ves resultados, te esperas 2, te esperas 3, el vendedor no vendió y sí, tú regalaste el dinero. Entonces no se trata de eso. Yo soy un convencido de que al vendedor hay que pagarle de la manera más justa y que lo motive, competitiva y exigirle, ahora sí, siempre que le demos todas las herramientas y las condiciones para hacerlo. Los vendedores están hechos para dar un resultado. Si no te da el resultado, pues no es rentable, ¿no? No, y vas a perder dinero. Pero tampoco por eso vas a decir, pues yo pago poco, porque es un problema que ha crecido con el tiempo. Hoy muchos empresarios quieren pagar poquito porque no quieren arriesgarse. Y yo les digo, arriesgate, pero supervisa. Establece un plan, establece un sistema, mide los resultados, pongo los objetivos, que el vendedor lo sepa desde el principio. También pues puede variar dependiendo si es un contrato mensual, si tú empiezas con esto, pero si logras estos objetivos te puedo incrementar, etcétera, etcétera. Espero que te haya ayudado esto, que te haya resuelto un poquito algunas dudas. Insisto, son criterios para que sepas cómo puedes retribuir a tu vendedor en la parte fija y en la parte variable. No, no es una fórmula universal, de hecho no es una fórmula, son criterios para que tú sepas qué compone el ingreso del vendedor y saber si pagas poco o no. Cuando el salario no obedece a las actividades del vendedor,
Cuando se da menos, estás pagando poco. Cuando das mucho por lo que hace el vendedor, probablemente estés dando mucho fijo cuando no deberías de hacerlo. Y en la parte de la comisión, eso depende de objetivos, depende también del costo, depende de varias cosas, porque me van a decir, oye, ¿qué es bueno? ¿Dar el 1 o dar el 5? Pues es que depende, porque pues, para algunos productos el 5% no es nada y para otros es demasiado dinero. Es imposible en un solo video poder responder todos los escenarios que existen. Insisto, espero que te haya servido, que te haya permitido entender un poquito más el tema. Deja tus comentarios, si tienes alguna duda, con gusto te lo voy a responder. Y pues bueno, hay que trabajar en esto porque tenemos que tener vendedores bien pagados para poderles exigir y tener buenos resultados. Nos vemos en el próximo video.